Listo. Comenzamos, Creo doctor. que vienen Gracias. las preguntas ahora. Sí, yo quería aclararle más que nada lo que usted decía, que un encargado de la OGA debería ser un licenciado en economía, me dijo, o administración. Tengo entendido Sí, que en un licenciado en Concepción, administración. tengo entendido que en Concepción el encargado de la OGA es licenciado en administración de empresa. Únicamente eso le quería aclarar. Gracias, Sí, no, doctor. no, estoy al tanto de eso. Lo que digo es que a un año de implementación del sistema adversarial en Concepción, siguen fracasando las audiencias. Y eso es responsabilidad no solo de la OGA, sino también de quienes participan, especialmente de los abogados y de los representantes del Ministerio Público. Eso es una crítica que hay que hacer para mejorar, porque aquí hay toda una cuestión cultural que es imprescindible que se tenga en cuenta para no repetir esos errores, ¿sí? Y eso es algo sobre el que hay que hacer foco, porque el sistema adversarial, al ser un sistema de audiencias orales y públicas, es exitoso en la medida en que se lleven a cabo. Y hay otra crítica que debo hacer. El sistema de audiencia se debe realizar los 365 días del año. Y cuando es bisiesto, 366 días del año. A toda hora. Exige un enorme esfuerzo de todos. Por eso también hablé que los estudios jurídicos deben modificar sus estructuras y adecuar a este nuevo modelo de resolución de conflictos. Así como el juez deja de ser el hombre solitario que en su despacho o en su biblioteca dicta sentencia para hacerlo delante de las partes y con el control del pueblo, también los abogados debemos salir de la quietud del estudio y prepararnos en técnicas de litigación para permanentemente estar en audiencia. Nuestro ámbito de trabajo es la sala de audiencias. Por eso le decía, menos estudios, salvo para el trabajo inter y multidisciplinario, más trabajos en audiencias. El que desea hacer una pregunta, por favor, habilite su audio y pregunte. Muchas gracias. Doctor Gustavo Gómez, que levantó la mano, habilite su audio, por favor. Sí, ahí lo tengo habilitado. Buenas tardes a todos. Yo quería sumar un par de inquietudes en el sistema adversarial que me preocupan. En primer lugar es que los fiscales provinciales dependen del sistema del Poder Judicial, algo que habitualmente en el orden internacional no ocurre y tampoco en la Argentina, donde el Ministerio Público Fiscal es un poder separado. Esto es importante, se me ocurre, si lo que buscamos es un Ministerio Público objetivo, pero no imparcial. En segundo lugar, a mí me preocupa y mucho que los actos y los acuerdos que llega el Ministerio Público Fiscal con la defensa, especialmente si son defensores oficiales, no sean ratificados judicialmente, es decir, en una audiencia y ante un juez, como suele ocurrir en muchos tribunales que lo tienen. Pongo, por ejemplo, el sistema español o el sistema norteamericano, si ustedes quieren, en una simple división. Lo vemos en Tucumán con el caso de las detenciones que se están produciendo por el artículo 205, donde se le ofrece una suerte de acuerdo económico en estas cuestiones a los imputados sin la presencia de un abogado defensor y sin la presencia de un juez. Estos son dos aspectos que en verdad me preocupan mucho. Me gustaría saber qué piensa el doctor Morales de eso. Bien, un par de aclaraciones, doctor Gómez, muchas gracias por haberme despabilado algunas ideas. En primer lugar, quiero destacar cierta hibridez
respecto de su primera inquietud, porque, por un lado, la Constitución de la provincia de Tucumán, en el artículo 121, establece que la Corte ejerce las facultades de superintendencia. Un artículo muy parco, muy escueto, pero por otro lado, en el año 2014, 2015, el Ministerio Público Fiscal, y luego 4 años después, 3 años después, el Ministerio Público Pupilar, a través de una ley, obtiene autonomía funcional y autarquía financiera. Es decir, por un lado tiene el texto constitucional que coloca en la cabeza del Poder Judicial a la Corte y a los ministerios públicos formando parte del Poder Judicial, y luego 2 leyes, primero respecto del Ministerio Público Fiscal, que, insisto, adquiere autonomía funcional y autarquía financiera, y luego el Ministerio Pupilar y de la Defensa. Algo para profundizar en esta discusión, y cobra mucha relevancia la inquietud del doctor Gómez, porque está el artículo 94 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido incorporada a raíz de lo que acabo de decir, y se van a dar cuenta que verdaderamente es un órgano extrapoder el Ministerio Público Fiscal. Hecha esta primera aclaración, viene lo que plantea el doctor Gómez, y hay algo más grave que le puedo achacar al Ministerio Público Fiscal, sobre todo en este particular contexto. No les importa investigar y juzgar delitos vinculados a hechos de violencia de género o violencia doméstica. Ingresa la denuncia de la víctima, inmediatamente se pide una prohibición de acercamiento y el juez que la otorga o se declara incompetente y remite las actuaciones al fuero civil de familia y sucesiones, o termina directamente en archivo. Y llamo la atención, fíjense el día y la hora sobre esta problemática, porque hace aproximadamente un mes, una víctima de violencia de género, un día domingo, efectuó la denuncia. El personal policial giró las actuaciones a unidad de decisión temprana ese mismo domingo, y unidad de decisión temprana durmió una siesta santiagueña, recién la remitió 3 días después, 2 horas después la recibió el fiscal a esa denuncia, que el agresor diera muerte a la víctima. Quiero que presten atención a esta situación, porque si lo que se trata es de ingresar al sistema adversarial, que es un mecanismo de resolución de conflictos lo más rápido y transparente posible, esto es un mal ejemplo. Y aquí no se trata de un cambio normativo, sino de prácticas que son, por cierto, bastante nefastas, de quienes, sin dar nombres, hablo de prácticas institucionales nefastas del Ministerio Público Fiscal. Ahora bien, la otra inquietud que plantea el doctor Gómez es verdaderamente preocupante, porque si toman los hechos
por presunta infracción al artículo 205, fundamentalmente del Código Penal, o por el presunto delito de desobediencia, en la provincia de Tucumán tiene un rasgo muy particular, pero también muy sospechoso, que el universo de los casos son asistidos por una defensa oficial formal. Repito, una defensa oficial formal. Esto es, carente de seriedad, carente de calidad técnica. Y es cierto el cuestionamiento que efectúa el doctor Gómez, que esto se hace a las apuradas como una cuestión meramente mercantilista y sin el contralor jurisdiccional. Entonces, más bien, parece el órgano fiscal un ente recaudador que un importante agente de resolución de conflictos. Y ya que lo plantea el doctor Gómez, le voy a devolver la gentileza a él y a quienes están participando desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que la disposición que se viola y que podría encuadrar en violación al artículo 205 o en el de desobediencia judicial, desde mi punto de vista no debe intervenir la justicia provincial, sino la justicia federal, porque se trata de una violación, dice el artículo 205 del Código Penal, de una disposición de una autoridad competente, y en este caso la autoridad competente es el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. Creo haber saldado alguna de sus inquietudes desde el doctor Gómez y, en fin, quedo a su disposición para el contragolpe o del resto de los participantes. Sí, se me permite, doctor. No vamos a hablar del tema de competencia porque todavía como fiscal no me ha tocado expedirme, pero lo vamos a dejar para cuando me toque. Pero sí insisto en que me preocupa, no solo en este sistema adversarial, sino en cualquiera, en donde se dan los acuerdos entre defensas y Ministerio Público, en donde, como usted dice, el defensor oficial es una entelequia porque habitualmente no está en el ámbito de los acuerdos, y sin el control jurisdiccional. El sistema que se pone en práctica en Salta y en Jujuy, desde el orden federal, tiene el mismo inconveniente, es decir, no hay un control jurisdiccional si hay un acuerdo entre fiscal y defensor para el caso de que el fiscal, luego de las audiencias, desista de la acción. Y eso debería también tener un control jurisdiccional que no lo tiene. Y finalmente hay otro tema que me preocupa, y es la ansiedad por difundir algunas cuestiones que tienen que ver con el accionar del Ministerio Público, pero no se difunden estadísticas. Ni el Ministerio Público Fiscal Federal, ni los Ministerios Públicos Provinciales exhiben en sus páginas web el total de las estadísticas para poder apreciar recién ahí la eficiencia de un sistema como el presente. Gracias, doctor. Sí, muy brevemente, para ceder la palabra a los otros participantes, es motivo de preocupación personal lo que usted acaba de decir, e institucional, y evidentemente no hay estadísticas serias, pero además ante el surgimiento de determinados datos existe ocultamiento, y eso tiene que ver con la carencia de transparencia
Y la única forma que nos queda muchas veces a los abogados en estos supuestos extremos es a través del habeas data. No quiero dar nombres porque no hago cuestiones personales, sino hablo en términos técnicos, pero insisto, entre las praxis viciosas del Ministerio Público Fiscal en Tucumán es la total carencia de transparencia. No se sabe quién integran el Ministerio Público Fiscal, cómo ingresan al Ministerio Público Fiscal, cuánto perciben en el Ministerio Público Fiscal, qué actividades hacen en el Ministerio Público Fiscal, y desde luego no se conocen las estadísticas. Es otro punto para tratar, para ocuparse y para judicializar, y no hay que tenerle miedo a los planteos judiciales, porque justamente una república significa, entre otras cosas, transparencia de los actos de gobierno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga una duda? Por favor, habilite su audio. Gracias. Analía. Sí, doctor. Si no se animan, yo les largo una idea para a ver si le genera esto algún interés o algún motivo de debate. Yo hablé como un vaso comunicante entre el sistema adversarial y el juicio por jurados. El único momento histórico en el que el juicio por jurados quedó derogado fue en la Constitución de 1949, que luego fue dejada sin efecto por la dictadura militar que se instaló en septiembre de 1955. Pero fuera de esos 6 años de vida institucional en nuestro país, en esas 3 normas constitucionales estuvo vigente el juicio por jurado. Y esto es algo muy importante para debatir también en términos políticos, porque cómo es que el peronismo, que muchas veces con cierta liviandad se lo caracteriza como el advenimiento de las masas populares a la política, justamente lo que hace en la primera oportunidad que tiene su conductor es evitar que el pueblo sea soberano en la administración de justicia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, colegas? Yo tengo muchísimas preguntas, pero bueno, prefiero por ahí darle la palabra a algún colega. No sé si el doctor Vega quiere hablar, o está ocupado, o no sé si me levanta la mano el doctor Vega. Bueno, estamos esperando al doctor. Doctora Gloria. Sí, doctor Morales. Con respecto al juicio por jurado, acá en este caso particular, en una provincia como Tucumán, que tenemos una idiosincrasia muy particular, va a ser muy difícil, muy complejo realizarlo. Yo comparto el tema del juicio por jurado, para mí tiene mucho más valor y más interés que un solo juez me esté juzgando. O sea, yo comparto con el juicio por jurado. Pero acá lamentablemente tenemos una provincia con idiosincrasia bastante particular que va a ser muy difícil constituir un jurado que sea totalmente objetivo para cada caso en particular frente al sistema que estamos enfrentando. Yo comparto plenamente y soy una fan del sistema adversarial, o sea, me encanta, y lo peleo y me encanta aprender y capacitar. Pero yo considero, no sé si su punto de vista, acá va a ser difícil en la provincia de Tucumán el juicio por jurado. A ver, primero, los abogados debemos respetar la Constitución Nacional, y les decía que desde 1853, de manera imperativa, se establece el juicio por jurado. Primera cuestión.
La segunda cuestión, hubo experiencias de juicio por jurado en la Patagonia, en comunidades galesas, en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, no es nuevo, tampoco para nuestro país el juicio por jurado. La tercera cuestión, yo los invito a ustedes a razonar del siguiente modo. Si una persona elige a sus representantes en el Poder Ejecutivo y a sus representantes en el Poder Legislativo, ¿por qué no puede decidir sobre la culpabilidad o no de un semejante? Y para eso, largo ahora una idea provocadora, no es necesario que sepa leer ni escribir. Un analfabeto puede formar parte de un jurado, porque además hay que informarle a la sociedad que hay todo un procedimiento previo para elegir a un jurado. Eso se llama audiencia de selección de jurado, llamada voir dire. Quienes resulten seleccionados, se les enseña qué caso deben juzgar y cuáles son las reglas y los principios. Es decir, se les hace docencia. No entran a un jurado de manera totalmente desconocida para ellos en cuanto a la situación. Por lo demás, un ciudadano común tiene la misma presión que un juez y aún menos que un juez técnico. ¿Saben por qué también el jurado supera al técnico? Porque el jurado decide ese caso y tal vez nunca más en su vida. El juez técnico está aferrado, ¿sí?, a su sillón de magistrado, aferrado, con todo el compromiso que eso significa. Un jurado en ese sentido tiene una libertad cuasi absoluta, a diferencia del juez técnico, y las contaminaciones que pueda tener un juez técnico también las tiene el jurado, presiones de medios de comunicación, intereses de uno y otro lado. Pero el jurado en ese sentido supera ampliamente al juez técnico, y también quiero decirle que para un veredicto de culpabilidad prefiero la unanimidad a una mayoría calificada, entre otras cosas porque los estancamientos en el mundo anglosajón han sido verdaderamente muy pocos. Por lo tanto, prefiero la unanimidad del jurado, y al ser una decisión que proviene del pueblo, tiene mayor legitimidad. Ustedes podrán decirme, ¿se puede equivocar? Como se equivocan los técnicos. Yo recomiendo, para luego incluso debatir, que vean una película que se llama El canto del ruiseñor, en el que el jurado se equivoca y condena a una persona por la raza al que se le atribuye la violación de una adolescente rubia y ojos celestes. Quiero decir, en todo caso, las debilidades que pueda tener un jurado son mucho menos que la de un juez técnico. Doctor, yo quiero volverlo al tema anterior, si me permite. ¿Sí? Que, bueno, a partir de la pregunta del doctor Gómez, no sé si me equivoco, el doctor Gómez es fiscal federal, no sé si me corrige si me equivoco, y en este caso
entiendo que mi duda surge a partir no solo de que siento que hemos sido afectados en el ejercicio de nuestra profesión con estas 5.000 detenciones que se mencionan por parte del Ministerio Público, que se hicieron a partir de la publicación que hacen en la página del Ministerio Público, no solo nos afectan en el ejercicio de la profesión porque no hemos participado en ellas, sino que además quiero saber como ciudadana argentina si le corresponde en su caso a la competencia de un juzgado federal, por qué no se interviene o por qué no se actúa de oficio por parte del Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal, o si corresponde a no tomar otra medida, porque como bien se dice, estas detenciones, si son detenciones, tendría que haber habido una intervención de un juez. En su caso, la justicia ordinaria es la que está actuando. Pero, por ejemplo, el doctor Maggio, en una charla que se hizo hace unos días en el Colegio de Abogados, refirió que él no participó en ninguna de estas detenciones. Es decir, que no tomó intervención en ninguna. Sumado a que el doctor Velázquez, el juez de Monteros, del Centro Judicial de Monteros, refirió también haber participado en una sola de ellas. Y era un empleado justamente de su centro judicial. Y por último, considero también que el Colegio de Abogados, que debiera velar porque el ejercicio de la profesión se respete en este sentido, tampoco está actuando. Nosotros remitimos como un grupo de abogados penalistas una nota al Colegio de Abogados para que tomen intervención en esta cantidad de detenciones en las cuales nosotros como profesionales no participamos. Según lo manifestado por consejeros del Colegio de Abogados, el doctor Navarro Dávila, bueno, ya conocemos el cargo que reviste, refirió que solamente la defensa pública participó en 8 de esas detenciones. Es decir, que la intervención solamente la hizo el Ministerio Público con su poder de policía, que para mí no tiene competencia. ¿Qué opinión le merece, doctor Morales? Y si lo puede contestar también el doctor Gómez, le agradecería. Gracias, doctor. Bien. Bien. En primer lugar, seguramente ya lo va a decir el doctor Gómez, él no debe intervenir porque no le fue tocado intervenir. Es decir, nosotros sabemos que ante un caso debe actuar un juez y un fiscal. ¿Me escuchan? ¿Analía? Sí, doctor, perfecto. Bien. Entonces, no interviene el doctor Gómez porque no le fue llamado. ¿Fin? En términos elegantes y no tan técnicos, no fue invitado porque no le llegó un caso al doctor Gómez. La segunda cuestión, ya la esbocé, el Ministerio Público Fiscal de manera preocupante se convirtió, en vez de un representante de la sociedad que debe actuar conforme los parámetros de objetividad y lealtad procesal, se convirtió en un agente recaudador. Supuestamente ese dinero va a una cuenta que a su vez le es dirigida al CIPROSA, es decir, al Sistema Provincial de Salud. Ahora, esos acuerdos, entre comillas, de carácter económicos, son muy importantes porque algunos superaron los 500.000 pesos. Un caso sonado tuvo un arreglo económico de 350.000 pesos y también hubo arreglos económicos por secuestros de vehículos, en algunos casos que superaron los 50.000 pesos. Digo esto para no hablar en términos abstractos y cuantificar solo algunos de los importantes, comillas, arreglos económicos a los que llegó el Ministerio Público Fiscal. Ahora, esto se hace con la complicidad del Ministerio Pupilar y de la Defensa, porque
en mi caso particular, si hubiera llegado un caso por presunta infracción al artículo 205 o el presunto delito de desobediencia, hubiera planteado la incompetencia de la justicia provincial, porque, insisto, lo que se establece es, o por lo menos lo que el tipo penal del artículo 205 es violación de una disposición de una autoridad competente. En este caso, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional específicamente en uno de sus artículos refería violación y lo especificaba, artículo 205, 209, 236, etc. del Código Penal. La tercera cuestión, efectivamente hay un libre ejercicio de la profesión, por eso también como lo anticipé, en el universo de los casos, lo prácticamente tomaron por asalto, ni siquiera los defensores oficiales, sino aparecen figuras menores como los auxiliares de defensores, etc. Es decir, el pecado original del que hablaba, delegación de funciones, así como el juez delega sus funciones en el sistema aún en el que tenemos, que no deja de ser escriturista en la primera parte, e incluso ya cuando está en un tribunal de juicio delega su función en un secretario o en un relator, aquí el defensor delega en personal auxiliar sus funciones. Y eso genera todo un estado anómico que, lejos de fortalecer al Ministerio Público Fiscal, lo que pone en evidencia es la evidente anomia, no solo del Ministerio Público Fiscal, sino también del Ministerio Pupilar y de la Defensa, y que debe generar la reacción de los abogados y también del Colegio de Abogados por la vulneración del libre ejercicio de la profesión, y como también, y con esto termino, ya lo adelanté, son defensas meramente formales, es decir, que no se ajustan a los cánones jurisprudenciales de la Corte de la Nación, que exigen que una defensa técnica en el proceso penal debe ser real, cierta, efectiva, útil, idónea, y, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España habla de una defensa técnica de calidad para que sea una defensa según Constitución. Doctor Morales, pero, perdón, no, disculpen, Walter, al doctor Perdiguero. Ahora, ¿Sí? ¿a qué tipo de proceso nos enfrentamos con el artículo 205 si de momento no hay imputación? ¿Qué arreglo, qué tipo de arreglo alternativo o solución alternativa se estaría haciendo si a nadie se le leyó una imputación? Por ende, tampoco podríamos entrar a defender nosotros porque nadie está siendo imputado, están siendo notificados de una infracción en la cual todavía nadie se le imputó. Entonces, si no es delito, ¿por qué interviene un fiscal? Un fiscal debe intervenir. Habíamos dicho que si pretendemos ingresar al sistema adversarial y que cobra importancia una audiencia que en los hechos es bastardeada, que es la audiencia de formalización de la imputación, que es la primera audiencia, porque ahí las partes y el órgano fiscal saben si tienen un caso o no, y a partir de allí elaboran su teoría del caso y diseñan la estrategia a futuro. Entonces, si no hay, volvamos otra vez a la facultad, un hecho. ¿Se acuerdan las características que debe tener